Las técnicas de neuroimagen están permitiendo analizar el cerebro de psicópatas y asesinos en serie. ¿Pero es su cerebro similar o es diferente? ¿Podríamos utilizarlas para identificarlos? Soy Luis Moya Albiol, catedrático de psicobiología, y hago vídeos educativos y de divulgación científica sobre psicología y salud mental. En uno de sus primeros estudios sobre cerebro y psicopatía, publicado en 1998, Adrian Raine, profesor del Departamento de Criminología de la Universidad de Pensilvania, comparó, utilizando las técnicas de neuroimagen, el cerebro de asesinos impulsivos con aquellos que tenían rasgos psicopáticos, tomando como referencia un grupo control de hombres sin antecedentes de violencia. Ya en ese momento hizo constar que los asesinos impulsivos que reaccionan con violencia física ante la mínima provocación o ante la percepción de que han sido provocados mostraban menor activación en la corteza prefrontal, pero mayor a nivel subcortical que los controles. La corteza prefrontal, responsable de impulsos entre los que se encuentra el violento, estaría poco activa, por lo que tendría poca capacidad para inhibirlo una vez hubiese aparecido. La amígdala, por su parte, estructura subcortical que controla las emociones, sin embargo, mostraría un exceso de activación que, al no ser inhibido por esta corteza prefrontal, haría que se propiciase con mayor facilidad el impulso violento. En cambio, aunque los asesinos psicopáticos que habían mostrado una violencia fría y premeditada mostraban un exceso similar de actividad en la amígdala, tuvieron una actividad prefrontal similar a los controles de referencia. Precisamente ese autocontrol sería responsable de que pudiesen tener bajo su voluntad el impulso violento, aunque lo hubiesen sentido con fuerza a un nivel más profundo. Esta investigación supuso un hito en la historia de la criminología moderna y marcó un punto de partida para estudios posteriores en el ámbito de la neurocriminología. Nos estaba sugiriendo que, aunque la estructura del cerebro es similar entre asesinos y no asesinos, pues si hiciésemos una fotografía de ambos, no habría diferencias en las distintas partes que lo conforman, sí que hay una diferencia clara en su funcionamiento. Adrian Raine comenzó a ser llamado a juicios en los Estados Unidos con el fin de utilizar sus informes sobre neuroimagen para emitir los veredictos, pudiendo considerarse como implicatorios, pero también como atenuantes o eximentes. Ello tendría grandes implicaciones para la justicia penal y, lo que es más, para la neurojusticia y la neuroética. Sus hallazgos fueron más tarde replicados y se observó que había también una escasa actividad en la corteza prefrontal y en la amígdala de psicópatas cuando se presentaban estímulos emocionales. Pero también en otra parte del cerebro denominada hipocampo, que tiene forma de caballito de mar y está conectada con las dos anteriores. El hipocampo está implicado en los procesos de memoria y aprendizaje más básicos, como por ejemplo el miedo condicionado a algo concreto. Y también lo está en la emoción que nos suscita el pensar en algo que nos ha ocurrido como un episodio negativo de nuestra vida. A todo ello hay que añadir el funcionamiento anómalo de otra parte del cerebro denominada ínsula, ubicada justo detrás de la confluencia entre el lóbulo frontal y temporal, en la parte interna. La ínsula es clave para la empatía emocional en general, y en concreto para la empatía ante el dolor físico y el sufrimiento emocional de otras personas. Y es más, otras investigaciones han descrito que no solo las mismas áreas del cerebro, sino la conexión entre estas puede estar alterada. Para explicarlo de forma sencilla, decir que nuestro cerebro funciona como un todo. O sea, aunque hay unas partes del mismo que están especializadas en funciones concretas, como la amígdala en las emociones, su funcionamiento no es aislado, sino que depende de un complejo sistema neural de varias áreas que actúan de forma coordinada, integrando toda la información que les llega. Y así, por ejemplo, la información emocional de la amígdala se transmite a muchas otras áreas como el hipocampo y la corteza prefrontal. ¿Pero qué ocurre en el cerebro psicopático? Pues que ese trasvase de información y trabajo conjunto entre distintas partes del cerebro, conocido como conectividad cerebral, no se produce de forma adecuada, y en concreto en la conexión de partes del cerebro más primitivas, como la amígdala con otras más nuevas evolutivamente, como la corteza prefrontal. Pero tampoco ocurre incluso entre las distintas partes de esta última. Y aquí quiero citar un estudio sobre empatía para el dolor ajeno de Ian Desetti, investigador de la Universidad de Chicago,
en el que proyectaba imágenes de situaciones dolorosas, como por ejemplo pillarse los dedos con la puerta de un coche, mientras que los participantes, hombres que cumplían penas en prisión, debían imaginar qué les ocurría a ellos mismos o a otras personas. Aquellos presos que habían sido diagnosticados de psicopatía mostraron una respuesta normal en las partes del cerebro relacionadas con la emoción y la percepción del dolor cuando pensaban que les estaba ocurriendo a ellos mismos. Sin embargo, cuando tenían que imaginar que le ocurría a otra persona, para lo que era necesario ponerse en su lugar, no aparecía la conectividad cerebral típica entre la amígdala y la corteza prefrontal. Como ya hemos explicado, esta conexión es fundamental para la regulación de las emociones, la empatía y la moralidad. Y lo que llamó aún más la atención, parecían haberse activado algunos de los centros del placer. Toda esta amalgama de estructuras cerebrales poco activas ante las emociones observadas en otras personas, junto a la presencia de una pobre conectividad entre ellas, ¿qué consecuencias podría tener en el comportamiento? Pues en realidad hace que haya poca receptividad a las emociones de los demás. No son captadas ni se reacciona ante ellas. Por ello no pueden actuar ante las señales de sumisión y miedo que percibimos en otras personas, y mucho menos cumplir con su función inhibitoria a través de la empatía. A todo ello añadir que la falta de conexión de las partes más profundas del cerebro con las más nuevas llevará a que no se pueda inhibir el impulso violento cuando éste sea intenso, por ejemplo en el caso de psicópatas violentos y asesinos en serie. Incluso la falta de comunicación entre las diferentes partes de la corteza prefrontal podrá ayudar a que se vea alterada la toma de decisiones. Todo este mecanismo es propicio para que se pueda agredir o incluso asesinar con frialdad, pese al observar el terror, la angustia y el dolor en las víctimas, sin sentir nada hacia ellas ni tampoco culpa o remordimientos. El empleo de las técnicas de imagen cerebral en psicópatas ha supuesto, pues, un avance espectacular en el poder llegar a conocer cómo funcionan sus cerebros. Sin embargo, los estudios que las utilizan no están libres de problemas relacionados con la metodología que han empleado. En algunas ocasiones los participantes no se muestran cooperativos, lo que puede repercutir en los resultados de la investigación. Hay además estudios realizados con pocos participantes, por lo que quizá no son representativos de lo que ocurre en la gran mayoría de psicópatas. Y además, casi todos los participantes evaluados son hombres, por lo que hay muy pocos datos en mujeres psicópatas. También decir que provienen de instituciones penitenciarias, pues se han realizado con aquellos psicópatas que han delinquido. Y ello quiere además decir que no se han salido con la suya, en muchas ocasiones no han conseguido sus objetivos porque han sido detenidos. Se cuenta por ello con más datos de quienes son más impulsivos y tienen un impulso violento fuera de control que los lleva a transgredir las normas. Pero ¿qué pasa con los psicópatas integrados? ¿Cómo podríamos acceder a ellos para analizar en profundidad su cerebro? ¿Y por qué iban a querer colaborar y prestar su ayuda si lo que realmente buscan es pasar desapercibidos para acampar a sus anchas y conseguir aquello que desean? ¿Sería ético dirigirse a los puestos de poder para hacer estudios de neuroimagen y observar si encajan en los patrones marcados? Contestar a estas preguntas no es tarea fácil, pero en cualquier caso, el avance de las técnicas del estudio del cerebro humano en vivo está permitiendo obtener mucha información que quizá en un futuro no muy lejano nos permitirá decidir si queremos que personas con rasgos psicopáticos o incluso psicópatas puedan estar en los puestos de poder, por mucho que estén integrados, conozcan las normas sociales y se comporten de acuerdo a ellas. En este vídeo hemos analizado el funcionamiento del cerebro psicopático. Si te sigue interesando este tema, en el siguiente vídeo hablaré sobre cómo los y las psicópatas responden al estrés, así como de las principales descompensaciones químicas relacionadas con la psicopatía.